Miércoles 11 de diciembre, yo tengo que hablarles hoy, porque el 11 de diciembre de 1887, aunque todos griten y digan que no, nació en Valle d'En, Tacuarembó, el más grande cantor de todos los tiempos. Una cédula de identidad de Carlos Gardel, que apareció en Buenos Aires, que fue tramitada en Venezuela, establece que el cantor de tangos era uruguayo, nacido en Tacuarembó y no en Toulouse, Francia. La aparición de este documento reaviva la polémica sobre el origen del zorzal criollo, conflicto que cada tanto se enriquece con nuevos documentos que desmienten o ratifican uno u otro lugar de nacimiento del cantor. Muchas controversias originó la nacionalidad de Gardel, aún estando él con vida, debido a que utilizó documentación fraguada, según consta, entre otras publicaciones, en un artículo del diario La Razón del 7 de septiembre de 1970. La cédula, que se encontraba en poder del historiador Omar Fraseli Cabrera, ahora está en la Intendencia de Tacuarembó, San Valle d'En, allí en el Museo de Gardel, fue sacada por Gardel 2 meses antes de morir en el famoso accidente de aviación de Medellín, Colombia. La carátula de la misma señala que fue obtenida por el cantor en el consulado de Venezuela, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, el 23 de abril de 1935. Días después, Gardel ingresó a Venezuela a través de la ciudad de La Guara para realizar una gira por ese país. Fraseli Cabrera consiguió una copia documentada de la cédula de identidad el 5 de abril del año 1997, cuando viajó a Buenos Aires a entrevistarse con un amigo por cuestiones de negocios de documentos antiguos. El especialista indicó que la cédula viene de un familiar directo del secretario privado de Gardel, Corpas Moreno. La revista argentina Todo es Historia, número 329, diciembre de 1994, dice que existe documentación gestionada por Gardel donde se señala que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. En 1910, Carlos y su madre viven en la calle Corrientes, 1553, Buenos Aires. Por esa época, el joven modifica su apellido, aunque ya todos lo conocen por el Morocho del Abasto. En sus andanzas se le ve con frecuencia por los alrededores del mercado de Abasto, más precisamente por la esquina de Agüero y Humahuaca, que es donde se encuentra el lugar de sus habituales paradas, o el café o Rondemán. Es allí donde se reúne con sus amigos y canta. 4 años después, la dupla Gardel-José Razzano, el oriental, el uruguayo también Razzano, triunfa en los teatros de Buenos Aires. Y 1 año después, en 1915, debutan en Montevideo en el Teatro Royal. El éxito conseguido por el dúo en ambas márgenes del Plata provocaría muchas otras actuaciones. Por esas fechas, en Buenos Aires, Gardel es herido de bala en el tórax en una pelea al finalizar una actuación en el Teatro San Martín. Gardel, Razzano, otros amigos se fueron a Tacuarembó, donde se restableció de la herida que le provocó el enfrentamiento en el que actuó para defender a un actor amigo. Algunos datos les quiero tirar sobre este enigma que es la vida de Gardel. El certificado de vacuna tiene, certificado de buena conducta tiene, estatura 1,70 m. En el documento, ¿no? Que emana ahí. Color blanco, pelo castaño, nacionalidad argentina adquirida, nacionalidad originaria uruguaya, estado civil soltero, lugar y fecha de nacimiento del extranjero, Tacuarembó, Uruguay, 11 de diciembre de 1887. Último domicilio, New York. Profesión, artista. Objeto del viaje a Venezuela, gira artística. En otra hoja de la cédula de identidad se expresa que Gardel no pagó un impuesto al ingresar a Venezuela y fue exento por privilegios otorgados a personalidades destacadas.
según la cédula, Gardel provenía de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. El actual embajador en Venezuela, esto es en 1997, ¿no?, de nuestro país, Juan Moreno Gómez, reconoció como auténtico el documento y señaló que en esa época el cantor se encontraba viajando por el país caribeño. Pero quiero hablar más de Gardel. Quiero hablar también de una documentación quizá la más interesante que se hizo alrededor del mago, que fue escrita por un inglés que anduvo por acá, por Uruguay, anduvo por Argentina, y es realmente interesante. Es un historiador británico, Simon Collier. Escribió un libro, Carlos Gardel, su vida, su música, su época. Pero ahora, porque todas estas cosas se originan, ¿por qué? Porque nadie nunca va a cantar como él. Saluda con hermosa luz, departamento vecino. Salud, Valledén, salud, Uruguay. Aquí está el cantor de todos los tiempos. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su vuelta yo bebí incansablemente en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Y aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos me había dado siempre paz. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Saben que un artículo de Osvaldo Soriano no hace mucho tiempo atrás dice que, entre otras cosas, ¿no?, la dama regordeta, porque tenía fama de gigoló, y algunos decían que era gay, Gardel. La dama regordeta que salía con Gardel en Francia no era noble, ni viuda, ni inglesa, ni tampoco propietaria del Chesterfield, como dicen algunos historiadores. En realidad se llamaba Sadie Baron Wakefield, era estadounidense, y la fábrica de cigarrillos que había heredado de su padre, Chesterfield, un ruso judío establecido en Inglaterra, era la Carreras que fabricaban los Craven A. No le regaló un Rolls Royce a Gardel, sino un más modesto Cadillac,
Mr. George Baron, el marido, era un tipo simpático y complaciente, pero Gardel ya entonces era mudo y sonriente como el bronce que le recuerda en la Chacarita. Pero hay unas otras cosas interesantes, dice este historiador de Gardel, que no conocemos. Dice, a lo largo de su vida no hay romances estrepitosos y el sexo es discreto. Un misterio más en la vida de un hombre que no se llamaba como decía llamarse, ni había nacido donde decían sus documentos. Para leer, Gardel usaba anteojos. No sabía manejar. Bailaba mal y a veces hacía bromas pesadas. Fumaba mucho y era un hombre indeciso. Tenía una novia, Isabel, con familia y todo, adentro del cotorro, y un socio, Razzano, que le envidiaba los amaneceres de champán en París. Sus últimas palabras en Medellín, en el avión, ¿no?, cuando murió, fueron: che, piloto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaba al avión, no? Y después trató en vano de romper una ventanilla para escapar al incendio. Su cadáver todavía tiene un brazo cruzado sobre la cara. El historiador británico Simon Collier, autor del imprescindible Carlos Gardel, su vida, su música, su época, que se publicó en Sudamericana, en traducción de Carlos Gardini, no es complaciente con el anecdotario que esconde las otras caras del morocho. Y por eso, dice Soriano, de su libro se levanta intacto, fortalecido tal vez, el mayor mito rioplatense. Collier anduvo muchos años detrás de la vida de un hombre que siempre lo escondió todo: origen, infancia, amores, pudores, ideas y también la bala que llevaba alojada en el cuerpo. De tanto silencio viene la confusión y se alimenta el mito. No hay Dios sin misterio, y Gardel alimentó el suyo en una época en la que los medios de comunicación y propaganda eran escasos y precarios. Sostiene que existen pruebas de que había nacido en Toulouse y Collier las acepta como legítimas. Soriano. Charles Romuald Gardel cambió de apellido, se hizo pasar por uruguayo para evitar que Francia lo acusara de desertor por el servicio militar, ¿no? Sin embargo, cada vez que se vio obligado a contestar la pregunta, dijo ser uruguayo. Y no hay vuelta, eso es la identidad. Casi todos sus mejores amigos, Razzano, Leguizamo, Canaro, lo eran todos uruguayos. Erasmo Silva Cabrera, un voluntarioso periodista de Montevideo, echó leña al fuego con un libro confuso, pero que sembró la duda en Buenos Aires y la certeza en Uruguay. Según él, Gardel era de Tacuarembó. No era hijo de su madre y tenía más edad de la declarada, tal cual dice la cédula de identidad, ¿no? Que está ahora en Valle del. Después Soriano dice que Collier tiene una mirada honesta, rechaza el facilismo, escribe bien con la sequedad del historiador avesado. Por eso lo suyo contribuye a ser una más generosa idea que la gente tiene de Gardel, ese fantasma obsesivo. A los que quisieron hacerlo delincuente, el inglés le concede que fue protegido del caudillo Alberto Barceló y que frecuentó comités conservadores. A quienes lo supusieron inmaculado, les revela que en una gira le robó y nunca le devolvió 5 monedas de oro a su amigo, el actor Elías Alipi, y que cantó «Viva la patria» a la caída de Irigoyen. Para los que le supusieron fracasado en París, revela comentarios de Le Figaro y La Rampe, dos prestigiosos medios periodísticos franceses, y ofrece cifras impresionantes. 110.000 discos vendidos en Francia en solo 6 meses de 1928, cuando el gran Maurice Chevalier cobraba 3.000 francos por presentación, Gardel se llevaba 3.200. Ya en vida del Zorzal, el público de Buenos Aires y el de Montevideo y Guatemala y de Caracas pedía a gritos que se detuvieran las proyecciones de las películas para escucharlo una vez más. Se sabe menos de Gardel que de Mariano Mores
o de Juan Manuel de Rosas. Pero tal vez no tenga importancia, dice Collier. Fue el hombre apropiado, en el lugar apropiado y en el momento apropiado. Sin duda la Iglesia ya se veía venir la adoración hereje. En marzo de 1936, cuando el cadáver llegó a la Argentina, Monseñor Gustavo Franceschi escribió en la revista Máscaras un texto que Collier no reproduce, pero que vale la pena recordar, dice Soriano. Gardel empleó toda su inteligencia, dice el Monseñor, ¿no? Gardel empleó toda su inteligencia, que jamás había sido cultivada, que era perseverante pero corrompida, para mejorar sus medios de expresión. No concebía cosa más alta que la que hizo. Nadie ha de recriminarle su escasez de valores perennes, pero es insultar a la Argentina el presentarlo como símbolo acabado de su ideal artístico. Todo ello preparó la serie de espectáculos que tuvieron lugar con motivo de su sepelio y que constituyeron una página bochornosa en la historia porteña. Era de ver los alrededores del Luna Park a las 10 de la noche, gandules de pañuelito al cuello, dirigiendo piropos apestosos a las mujeres, féminas que se habían embadurnado la cara con harina y los labios con almagre, compadres de cintura quebrada y sonrisa cachadora, buenas madres, persuadidas de la grandeza del héroe que llevaban, pude comprobarlo por fotografías, a sus hijos al besar el ataúd, dice Monseñor. Y agrega, y según se me afirmó, diversas individuas llenas de compunción pretenden ocupar lugares especiales porque fueron amigas, compañeras de Gardel, a quien convierten de este modo en tenorio de conventillo, en payá de arrabal. No se olvide que el amoralismo simbolizado por un Gardel cualquiera es anarquía, en el sentido más estricto de la palabra. Téngase en cuenta que el desprecio al trabajo normal, al hogar honesto, a la vida pura, al himno de la mujer perdida, al juego, a la borrachera, a la pereza, a la puñalada, es destrucción del edificio social entero, dice la Iglesia a través de Monseñor Gustavo Franceschi en Argentina. Soriano agrega, ya se sabe pues que Dios no lo tiene sentado a su diestra, pero nos queda el consuelo de su voz incomparable, del aura gentil que lo rodea aquí en la tierra. El hombre que desconocemos no debía ser muy singular, y lo que interesa, sobre todo, es la compleja historia del pueblo que construyó el más perdurable mito de este siglo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Digan lo que digan, haya sido como haya sido, está claro que nació en Tacuarembó, Valle de Edén, hace poquito tiempo, encontraron su cédula de identidad, está ahí para expresión más gráfica de documentar esto. Hay toda una historia particularmente ingrata alrededor de la vida de Gardel en Tacuarembó. Era hijo de un personaje, pero de todas maneras, digo, haya sido como haya sido, haya nacido en cualquier lugar, nació en Tacuarembó, en Valle de Edén, sigue siendo el cantor de todos los tiempos, y como alguien dijo certeramente, cada día canta mejor. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Salud Tacuarembó, salud Valle de Edén.
La Hora del Campo los saluda. La Hora del Campo empecinadamente nacional los saluda.